Bienvenidas, bienvenidos. Continuamos con estas sesiones de diálogo, de debate, que en los últimos tiempos están casi monotemáticamente centradas en el tema de Palestina, que no es para menos, porque la realidad cada día nos sorprende, cada día nos fustiga y cada día nos calienta el corazón y la cabeza y nos revuelve las tripas con todo lo que estamos viendo. Lógicamente, desde el colectivo queremos apostar por la no violencia y por encontrar salidas a la no violencia, ¿no? Y desde la no violencia. Por eso hemos invitado a Jesús. Jesús ha escrito este libro que me parece muy recomendable, que hoy vamos a presentar y que a partir de él pues nos va a hablar de las posibilidades de la no violencia, cuáles están siendo ya ahora mismo las posibilidades de la no violencia en el conflicto de Israel-Palestina, en el genocidio de Gaza que estamos viendo ahora. Jesús es un experto en no violencia, realizado varias publicaciones sobre el tema. Él es licenciado en Sociología por la Universidad Complutense y doctor en Investigación Histórica por la Universidad de Castilla-La Mancha. Hace años que nos conocemos, hace años que disfrutamos de sus lecciones, de sus publicaciones y celebramos, como no, pues esta publicación cuanto menos oportuna en este momento. Jesús va a estar pues compartiendo con nosotros su investigación, su trabajo durante 45 minutos y luego abrimos un diálogo, ¿no? Jesús además es folclorista, allá por las tierras del Jerte y también hemos sabido que también lleva a su música estos temas que hoy nos ocupan y nos preocupan. Jesús, muchas gracias por tu disponibilidad. Tenemos que decir que siempre que le hemos llamado ha estado disponible y te escuchamos con cariño, con atención y con mucho interés. Jesús, cuando quieras. Vale, pues muchas gracias. Voy a darle a compartir. Bueno, en primer lugar, el libro trata de historia de la resistencia civil. Luego en el debate ya podemos hablar de las posibilidades más actuales. Y ahora os cuento un poco la historia del libro, porque el libro ha salido un poco de improviso viendo la situación que había, pero es un libro que ya tenía escrito en realidad hace ya tiempo. Es una mezcla de dos proyectos que ya tenía. Ya pues en 2004, cuando estaba todavía en la universidad acabando el último año, tuve la ocasión en 2003 de hacer un viaje a Palestina como parte del MOC, del Movimiento de Gestión de Conciencia, a reunirnos allí con grupos de objetores de conciencia y luego nos invitaron a pasar a Cisjordania y también estuvimos allí conociendo organizaciones no violentas de allí y viendo un poco cómo se organizaban. Entonces eso fue en 2000, contactaron con Mi Paz con Dignidad, escribí un libro que se llamaba Crónicas del Apartheid, violación de derechos humanos en Palestina. Y hacía pues una revisión de todos los informes de todas las organizaciones de derechos humanos que había allí sobre la zona. Y luego ya cuando me puse ya con la tesis, unos años después, mi tesis doctoral, que era sobre movimientos no violentos en conflicto armado, quería haber metido también el caso palestino, pero se iba un poco de madre porque era demasiado complicado, había demasiada bibliografía en inglés y luego también es cierto que salió un libro que me ha inspirado bastante, que es el libro de Wendy Perlman, que es una norteamericana que estuvo allí en Palestina, aprendió hebreo, aprendió árabe y conoció todas las movilizaciones allí que había histórico. Entonces es un libro histórico que además tiene unas conclusiones muy, muy interesante. La resumen, la conclusión principal, aparte de toda la revisión histórica, es que, porque ella se pregunta por qué a veces hay movimientos no violentos en Palestina y otras veces son ciclos más violentos. Hay como que son una historia ya de más de 100 años que va alternando ciclos violentos con ciclos no violentos. Ella dice que hay una necesidad, es un proceso de usurpación de la tierra, entonces esa necesidad de resistir lleva a, a organizarse, no hay problemas para organizarse, o porque no hay cohesión, hay división, o la propia ocupación ya en ciertos momentos no permite que se haga
resistencia no violenta, pues surgen en los momentos de los que aprovechan los grupos armados para resistir. Eh, bueno, voy siguiendo. Luego eso, como decía, la mezcla, entonces hay algunos capítulos que tomé de esa tesis doctoral que tenía escrita, pero que había dejado toda la parte de introducción al conflicto y luego retomé algunos capítulos del libro de Derechos Humanos. ¿Por qué hice esto? Esto cuando empezó ya en octubre, noviembre, pues empezamos aquí a dar charlas, a dar información sobre el tema y la verdad es que quedaba, por lo menos el hilo conductor, se quedaba toda la parte histórica del conflicto, te situaba bien para el conflicto y además ponía la perspectiva desde que se iba mirando, desde el punto de la no violencia, de cómo se había ido resistiendo de otra forma, sobre todo con huelgas y manifestaciones, ha sido la forma tradicional y boicots, pero muchas veces se olvidan las historias de Palestina, se centra siempre pues, lo que hacen los grupos armados y era un poco la manera de dar énfasis a eso, a la vez que se daba pues, una pequeña guía pues, para que hace falta para ponernos al día de toda la historia, porque esto es un conflicto a ser tan largo, pues tiene mucha amiga para conocer. Es complicado realmente entenderlo lo que está pasando por toda esa larga trayectoria histórica. Eh, Vale, bueno, la verdad es que la mayoría de los capítulos estaban sin publicar, que eran los, como dije, había escrito en la introducción a la tesis, ya no ya la parte de análisis, y luego, bueno, pues he escrito algunos nuevos, más sobre o actualizado también del libro de las crónicas, o incluso un capítulo yo final, unas reflexiones sobre Gaza. Vale, la justificación teórica, bueno, aparte de lo que se ha publicado en español, lo se había publicado, porque esto sería del año 2014, 2015, luego lo he actualizado un poquito, claro, pero lo que se había publicado entonces, pero sobre todo hay que tener en cuenta que los historiadores israelíes y los judíos que han sido los que se han esforzado en documentar pues toda la historia de la ocupación, de la usurpación de Palestina. Y pues hay autores muy interesantes como Shlomo Sanz, que ha documentado el proceso de, de construcción del pueblo judío. Él lo que dice que no hay pruebas genéticas, ni pruebas históricas, ni pruebas arqueológicas que digan que los judíos actuales son descendientes de los hebreos. De hecho, demuestra cómo los judíos, hubo varios reinos judíos en la Edad Media o en la Antigüedad Tardía, como era el reino de los házaros, el reino de Hinjar en Yemen, los házaros en el Cáucaso, que judaizaron, y en otra zona también de judaización muy importante fue el, el Magreb, que luego se fueron los que se extendieron por la península ibérica, mientras los házaros, cuando llegaron los mongoles, fueron los que se extendieron por Rusia, Polonia, y dando lugar a la etnia dentro de los judíos, la etnia de los askenazis, mientras que los descendientes de los bereberes y los sefardíes, los que habían estado en la península ibérica, serían la otra gran rama étnica, que serían los Mizraim, que serían los orientales, por decirlo así, que incluso tienen ritos religiosos diferenciados. Luego está también, por ejemplo, Ilan Pape, profesor de la Universidad de Haifa, que tiene libros de historia. Hay un autor que se cita mucho, que es Benny Morris. No lo he leído directamente, he leído más bien indirectamente, porque es el que ha documentado las masacres en la mayoría de las diversas guerras que ha habido. Eso que la historiografía sionista ha tratado de ocultar, pues la ha ido documentando él también, israelí judío. Luego, pues algún sociólogo, Baruch Kimberlin, y luego, pues estadounidenses, está Norman Finkelstein, que conocido también, desaparece de vez en cuando por redes sociales, entrevistas que le hacen, descendiente de supervivientes del Holocausto, o Noam Chomsky, que tuvo también al principio unas posiciones más diferentes, pero Noam Chomsky, por ejemplo, habla más de la financiación de Estados Unidos a Israel, que no vamos a hablar ahora mucho de eso. Pero como digo, bueno, la lectura que recomiendo si leéis inglés, Wendy Perlman, Violence, Non-Violence and the Palestinian National Movement, Violencia, no violencia y el movimiento nacional palestino de 2011. Mi intención, por eso no había sacado el libro todavía, porque era aportar bastante, añadir bastante las aportaciones de este libro
al libro y hacer un poco ya el análisis que suelo hacer yo más profundo, pero bueno, ha quedado un libro explicativo y divulgativo bastante interesante. Bueno, luego ya sería, vamos a empezar ya a centrarnos históricamente, vamos a centrarnos primero geográficamente, como pues lo que se llama Palestina, todo lo que es la Palestina histórica, la provincia del Imperio Otomano, ha sido, bueno, es un territorio bastante pequeñito, sería la mitad que de Extremadura, por decirlo. Por mi tierra sería la mitad de kilómetros cuadrados de Extremadura, 27.000 kilómetros cuadrados, que tiene unos 10 millones de habitantes, un poco menos, y, y es donde se han desarrollado pues, muchos de los imperios desde la antigüedad. Es una zona de confluencia de los tres continentes, pues por ahí han pasado desde asirios, egipcios, hititas, también fueron las famosas guerras entre los egipcios y los hititas, fueron ahí en Palestina, luego babilonios, eh, Alejandro Magno los romanos, que es donde un poco empieza ya el mito de la diáspora que hablaba antes de Shlomo Sam, porque la diáspora venía a decir que los romanos, después de la rebelión de Simón Bar Kokhba, habían expandido a todos los judíos o los hebreos por el Imperio Romano, mientras que se ha demostrado arqueológicamente pues, que siguió habiendo asentamientos en Palestina y que solamente se deportaron a las élites, a una pequeña parte de las élites. No tenía capacidad realmente para deportar a tanta gente. Y como decía, pues los judíos luego actuales son descendientes de toda esa gente que ha habido judaizando. Por tanto, los hebreos realmente luego se convirtieron, con el paso del tiempo, se convirtieron al cristianismo cuando se cristianizó el Imperio Romano y luego se islamizaron la mayoría cuando aquello formó parte del Islam. Eh, vamos, eso sería ya una primera parte de introducción, lo que es el mundo hebreo y el pueblo judío. Luego otra introducción pertinente sería el concepto de sionismo. También decir que ha habido un movimiento antijudío históricamente, sobre todo en Europa, que ha ido creando disturbios, pogroms contra las comunidades judías de diferentes eh, pueblos, vamos, diferentes países, y en casi todos ellos, menos específicamente en Holanda y Polonia, pues fueron acogiendo comunidades judías y por eso era la razón porque en esos sitios había tanta comunidad judía, porque históricamente habían acogido. Y luego también otra había sido el Imperio Otomano, donde acababan yendo. Eh, decir que eso sería el judaísmo y lo que había en esa época era antijudaísmo, pero en el siglo XIX empieza a haber nuevas persecuciones de judíos, pero no son por cuestión religiosa, sino por cuestión nacional. Era la época del nacionalismo. Y entonces se crea antisemitismo, que sería la diferencia es que no es tanto por la religión, sino por la identidad nacional. Y como reacción a ese antisemitismo, bueno, que es un término en realidad poco indicado, porque semitas son también los árabes, los arameos y otros grupos étnicos, pues surge el sionismo, que es una ideología política, y aquí está el problema, que quiere la creación de un Estado solo para los judíos. Ese es el problema. No voy a meterme ya mucho más con conceptos así básicos del conflicto, porque más o menos eh, yo creo que ya están asimilados, pero bueno, por ir aclarando unas cosas. Por tanto, hay sionistas cristianos, también porque creen que si vuelve, cristianos de estos fundamentalistas de la derecha de Estados Unidos principalmente, que si creen que los judíos vuelvan a Palestina, volverá Jesucristo y exterminará a todos los que no son cristianos. Y luego hay muchos sionistas que no son judíos o no sé ya, no importa la religión, sino que son más por el imperialismo, por el control económico de los recursos naturales. Eh, Vale, vamos entonces a centrarnos en la época de la migración sionista a Palestina, en el Imperio Otomano, que realmente decir que había unos 20.000 judíos de religión judía, de descendientes de esos judíos, que todavía sigue en la actualidad quedando un pequeño grupo de esos judíos antiguos que son de cultura árabe y de etnia
hebrea, pero de cultura árabe, y se reconocen a sí mismos como judíos. Son los samaritanos que están en un pueblo al lado de Nablus, en Cisjordania. Bueno, pues en 1904 ya habían llegado 10.000 judíos más, porque ya se había empezado a promover la llegada de sionistas a Palestina. Lo que pasa que entonces en el dominio del Imperio Otomano pues, no eran promocionados como fueron luego después. Porque aquí ya donde empieza la resistencia, por eso empieza el libro, la fecha, en 1917, es cuando ya toda la zona es controlada por el Imperio británico en el resultado de las revoluciones árabes y el apoyo británico que se hace durante la Primera Guerra Mundial, y ya desde ese momento empieza a haber movilizaciones. Cuando en 1917 se publica la Declaración de Balfour, en la que se da el apoyo a la creación de un hogar nacional para los en Palestina, ya empieza a haber manifestaciones en contra de ello en diferentes partes del mundo árabe, y las mujeres pues participan muy activamente en esas movilizaciones. Y aquí ya pues, nos acaba creando el mandato británico, pero en 1922, pero antes de que se creara el mandato británico ya se empiezan a crear las milicias sionistas. Las milicias sionistas surgen de la Legión Judía que se creó en la Primera Guerra Mundial para apoyar la revolución, vamos, la ocupación británica o la revolución contra el Imperio Otomano, y en vez de desarmarse cuando acaba la Primera Guerra Mundial, pues se transforma y se crea un grupo que se llamaba la Haganá, y que estaba favorecida, y era un grupo paramilitar en el sentido de que no eran fuerzas oficiales, pero colaboraban con la policía y el ejército británico que eran encargados de mantener el orden. Entonces, también recordar pues, que ya desde el siglo XIX venían avisando de que tenían intención de expropiar la tierra y de quedarse también con los recursos, sobre todo pues, a principio acabando con la pobre y haciendo alianzas con los notables. Era la estrategia que había pues, a principios del siglo XIX. Ya con el mandato británico, periodo de 1922 a 1948, se empieza los británicos ponen gobernadores sionistas directamente, que tratan de favorecer la llegada de inmigrantes, de nuevos inmigrantes sionistas, judíos, que vienen principalmente de Europa. Y ya en los años 20, pues empieza a haber las primeras revueltas palestinas, las intifadas, que ya se las empieza a llamar intifadas cuando eran grandes. Eran sobre todo huelgas y manifestaciones. Se empiezan a organizar, bueno, reprimidas pues, tanto por la policía británica como por los grupos estos paramilitares, sobre todo la Haganá, que era el grupo oficial de la agencia judía que se crea en ese momento para organizar la administración, la administración judía. Entonces, no solamente empiezan a llegar muchos más judíos sionistas, sino que empiezan también a comprar tierras y a favorecerse con las leyes, mientras que los palestinos no pueden crear su propia organización por la división interna, porque tampoco se les permitía. Entonces, al final del año 30, pues ya había un 30% de población judía, 450.000. Si 30 años antes, en 1904, había 10.000, en estos años estamos hablando ya de 450.000 judíos que llegan. Entonces, el descontento que surge en esta época es por esto, por esta llegada y por la apropiación de tierras que estaban haciendo, y porque era gente que no quería convivir con los árabes, que querían expulsarlos porque decían que la tierra era suya por derecho divino. Entonces, bueno, después de esas movilizaciones que hay en los años 20, empieza la gran intifada, que sería ya la que hay en los años 30, porque en los años 30, como sabemos, en Europa, por el nazismo, empezó a haber una persecución más extrema de los judíos, y empezaron a demandar irse a Palestina, sabiendo que había allí gente ya viviendo. Tenían el mito de que era una tierra vacía, que no había nadie viviendo, y realmente mucha gente se lo creía. Entonces, cuando surge ya la gran intifada, bueno, hay un antecedente que sería la gran huelga general de 1936. Se empiezan a crear comités de resistencia en diferentes ciudades, y empieza a hacer huelga, y luego ya crean una coordinadora, que era el Alto Comité Árabe, que acaba siendo controlado por la familia Husseini, que era pues la familia aristócrata palestina más importante. Estaba también Amin al-Husseini, que era el guardián de los santos lugares de la mezquita Al-Aqsa en Jerusalén. Y esa gran huelga
pues genera un informe de los británicos que avisa de cómo se puede resolver. Es decir, también en los años 30, además de esta huelga, empiezan a crearse ya también grupos armados palestinos. Está la Isdin al-Qassam, el primer guerrillero que muere en combate ya en el año 35, y luego también estaría un Abdelkader al-Husseini, que era el sobrino también del mufti de Jerusalén y de la familia esta de los Hussein y de los nobles. Entonces empieza a haber ya paralelamente también eh, lucha armada, y se empiezan a crear otros nuevos grupos armados sionistas también. Entonces ya la cosa estaba empezando a tener ya guerra civil. De hecho, cuando unos años después se crea la partición de la ONU, la propuesta de la ONU era como una respuesta a una guerra civil, a un estado de guerra civil de 30 años que hablaba. Pero en ese momento, a pesar de todo eso, se crea la movilización obediente de la Gran Huelga, que cuenta con numerosas, funciona durante 6 meses. Es la huelga más larga que tengo de constancia que se haya hecho en la historia, durante 6 meses seguida, una huelga general. Y se pudo hacer tanto tiempo porque contaba con el apoyo de toda la comunidad árabe alrededor. En esos momentos todavía no se había creado un nacionalismo palestino, era más bien la identidad árabe, que habían estado los árabes bajo el Imperio Otomano y ahora estaban bajo el Imperio Británico, o las monarquías británicas que se habían creado en Egipto, en Siria, en Irak, en Líbano, sí, bueno, pues por toda la zona. Eh, entonces, como respuesta a esa huelga, surge un plan, primero un plan de partición, pero es bastante injusto, y surgen nuevas protestas, pero mucho más organizadas, con muchas más huelgas, boicots y aparte también la lucha armada paralelamente. Pero como decía, sobre todo la Gran Intifada, lo que se conoce era toda la movilización general de toda la población, sobre todo pues, mediante huelgas y manifestaciones y boicots que se van haciendo en esta época. Entonces logran que el Imperio Británico, bueno, pues cambie la política. Además, en el 39 empieza la Segunda Guerra Mundial, y no es tampoco para atender estas cosas. Entonces crean el nuevo enviado del imperio, el McDonald's, crea una cambia de política y ya restringe la inmigración sionista gracias a todas estas movilizaciones, como pues triunfan. Entonces restringe la inmigración, también prohíbe ya la compra de tierras por parte de los judíos en Palestina. ¿Qué ocurre? Que los sionistas no lo aceptan, y se crean grupos armados todavía más radicales que empiezan a hacer atentados. Bueno, hay una pequeña tregua o una menor actividad durante los años de la Guerra Mundial por todas las circunstancias, pero a partir del año 44 ya empiezan a hacer atentados muy fuertes contra los propios británicos, no solamente contra los palestinos, sino contra los británicos, y los británicos responden pues deteniendo a gran parte de los activistas más, de los líderes, y acaban haciendo un atentado muy famoso, el atentado en Rey David, con 90 muertos, donde estaba la administración británica, contra un atentado, por tanto, contra los británicos. Esto ya era en el año 44. Después de la guerra mundial, como sabemos, se descubre, el mundo queda en shock por si se descubre lo que ha pasado en el Holocausto, en los 6 millones de víctimas judíos, que no solamente, que hubo también otro tipo de víctimas, pero sobre todo fue la víctima más numerosa, ¿no?, del Holocausto. Y es cuando se propone primero la ONU. Cuando se crea, una de las primeras cosas que hace es intentar pacificar esta zona, y hace propuestas por la que sería un poco coherente, que sí que se vuelve a poner una y otra vez sobre la zona: crear un solo Estado democrático, plurinacional, plurirreligioso, y en el que convivan las diferentes etnias. Sin embargo, los sionistas lo rechazan, y acaba produciéndose pues el famoso plan de partición de 1947, en el que se cedían pues tierras que no estaban controladas por los judíos a los judíos, y a esos sionistas que estaban amenazando con limpieza étnica ya en ese momento. Entonces, cuando se produce esto en el año 47, se empieza a producir la Nakba, empiezan los grupos sionistas, los grupos armados, la Irgun, el grupo Stern, intentado hacer masacres para que la gente que vivía en esa tierra que la había administrado le había adjudicado la ONU, pues
se fueran, para que se fueran de allí y quedaran, porque nunca han querido convivencia siempre han querido un estatus solamente para judíos. Después ya de varios meses de esta masacre, se empieza a crearse otra vez la respuesta armada por parte de los grupos palestinos, Abdelkader al-Husseini principalmente, y luego está ya, se crea ya el Estado judío, se declara la independencia del Estado de Israel, y es cuando empieza la gran independencia. Quiere decir que esta guerra es un poquillo una farsa, que es lo que se ha justificado muchas veces el Estado de Israel, que nació, que los palestinos se fueron en la Nakba, fueron expulsados porque no, porque recibían órdenes árabes, pero hay que tener que en ese momento los países árabes eran monarquías que las habían puesto los británicos, y esta guerra fue un poco farsa para lavar la cara ante el mundo árabe, o directamente, como el caso de Jordania, pactó con Israel las fronteras que luego se quedaron, que son las que se llaman las fronteras de la línea verde, la habían pactado y realmente no hubo combate fuerte. Por ejemplo, Egipto envió un ejército de voluntarios, no envió a su ejército potente, un ejército de voluntarios sin formación, incluso sacó muchos de los hermanos musulmanes de las cárceles para que fueran a la guerra y a ver si le mataban allí para que no hubiera más problemas en Egipto. En aquellos momentos los hermanos musulmanes también tenían grupo armado, luego ya dejaron la lucha armada y se dedicaron a hacer otras cosas. Bueno, sabemos que los hermanos musulmanes es una organización más fundamentalista islámica. Eh, y luego, por ejemplo, Siria y Líbano pues estuvieron más bien a la defensiva más que a la ofensiva. ¿eh? Por lo tanto, al final, lo que pasó es que se repartieron Palestina, se le quedaron una parte Israel, que es lo que llaman ahora los territorios del 48, después de esa masacre de 13.000 personas pues en varios meses se produjo toda esa masacre, hubo masacres muy publicitadas, incluso hechas precisamente para que se fueran vistas, como la de Deir Yassin en el pueblo, en un pueblo cerca ahí de Jerusalén. Y, y bueno, todas estas masacres dieron lugar pues, a que la gente se fuera y creara el problema de los refugiados. Y como decía, pues Israel se quedó con esa zona, lo que es legalmente ahora los territorios del 48, que legalmente sería la partición de la ONU, pero bueno, lo que se reconoce como el Estado de Israel serían esos territorios del 48. Cisjordania pasó a Jordania, mientras que la Franja de Gaza pasó a Egipto. No crearon un Estado palestino, sino que se repartieron toda Palestina entre las grandes potencias de la zona. Se crea Israel, eh, Jordania, que se llamaba Transjordania, entonces, porque era lo que estaba detrás del Jordán, se queda con Cisjordania, y Egipto con la Franja de Gaza, y no hay una idea de unificación. ¿Qué pasa en los años siguientes? Pues que cambian los gobiernos de estos países. Las monarquías, las monarquías hachemitas o el rey Farouk en Egipto son derrocadas por golpes de Estado, los militares de los propios países árabes, y surge una ideología panarabista. Entonces, después de la Nakba, del año 48, la resistencia se hace en torno a la idea de crear un gran país árabe. Y esa idea funciona pues, hasta el año 67, en la que son derrotados estos ejércitos, bueno, cuando la guerra de los 6 días, cuando Israel ocupa militarmente Cisjordania, Gaza, también los altos del Golán a Siria y el Sinaí a Egipto. Esta derrota militar pues hace ya que el panarabismo, la idea de una nación árabe que habían intentado unirse incluso varias veces y tratar de hacer algo juntos, pero al final los intereses nacionales de cada sitio pues pudieron. Entonces, a partir de aquí, del año 67, ya se empieza a crear o empieza a ser preponderante, pues ya habían surgido un poco antes los grupos nacionalistas, es decir, que les interesaba, que lo que querían era una nación palestina. Incluso en estos momentos de panarabismo, había grupos armados incluso que defendían que Palestina debía pertenecer a Siria, porque era culturalmente más parecida a Siria. Entonces, en estos momentos, ya después del 67, se empieza a crear el nacionalismo palestino, se crea la OLP, se crea el Fatah,
seguirán el Frente Popular de Liberación de Palestina y todas las decisiones que van surgiendo. Esto sería más de ideología comunista y financiación, bueno, cofinanciado por la zona, las potencias de la zona, Irán principalmente, pero Rusia también, en la Unión Soviética en ese momento tenía también influencia, incluye Rusia. En la Unión Soviética había facilitado incluso a los israelíes en su momento en la Nakba, les facilitó las armas. Pero ya a partir de aquí ya empieza a apoyar la resistencia, sobre todo a sus grupos más de ideología más comunista. Vale, entonces tenemos ese escenario después de los 6 días en la que ya empiezan a surgir los grupos nacionalistas y bueno, sigue habiendo guerras. Todavía ya se empieza a crear la idea de resistencia, no hay una resistencia no violenta grande o movilizada, pero ya se empieza a crear la idea de sumud, la idea de firmeza, de resistencia y, y, y son muchos los conflictos que hay. Hay una tercera guerra, bueno, sí, esta cuarta guerra, me he saltado otra que había, la de la Canal de Suez, pero bueno, hay otra guerra, la del Yom Kippur, y luego la guerra acaba siendo, trasladándose a la quinta, sexta guerra, ya se acaba pasando al Líbano. Son años más de resistencia violenta en estos momentos de grupo armado. Pero como sabemos, a partir del 87 hay un gran ciclo de movilización no violenta que es la primera intifada. La primera intifada que surge, bueno, pues a raíz de un conflicto con un camión que atropella a unos palestinos, pero que se empieza a organizar, se empiezan a formar a través pues de varios elementos. Hay dos activistas, pero me voy a centrar en uno principalmente, que es Mubarak Awaz, pues un profesor. Él era cristiano de religión, pero había estudiado el Islam para aplicar las técnicas de la no violencia en el Islam y empieza a promover pues la actividad no violenta. Por ejemplo, con la ocupación había leyes que decían que no podían construir colonias donde había árboles. Pues entonces, cuando creían que iban a construir colonias en nuevos sitios, iban por la noche y plantaban olivos. Cosas así, empiezan a hacer acciones y empieza a hacer también, bueno, todo lo que se conoce, todo el estallido que hay en la intifada, que se basó principalmente en el repertorio que había tradicional, que eran huelgas, que era no colaboración, boicot, vamos, de no colaboración, no comprar, no trabajar para los israelíes, no comprar y esto, y luego manifestaciones, que muchas veces la imagen que hay de esta época es la de los niños tirando piedras, pero que realmente fue un estallido en el que todos los pueblos se hicieron comités de resistencia, se organizaron muchísimo. Vamos. También es cierto que la ocupación, no voy a hablar ahora pues de toda la situación de la ocupación, porque es para un tema para otra charla, el proceso de robo legal y todo como iban haciendo, y empezaron a hacer colonias en Cisjordania y luego posteriormente ya también en Gaza. Era esa ocupación de los territorios que habían quedado en el limbo cuando se retiró Jordania de ahí. Vale, entonces se organiza toda esta resistencia no violenta, que es decir, que en esos momentos pues los palestinos eran la mano de obra barata que tenía la industria israelí y que tenían los israelíes. Entonces era fácil paralizarlo haciendo huelgas y haciendo no colaboración. Entonces, bueno, este proceso que dura 4, 5, 6 años acaba con el proceso de Oslo, unas negociaciones, pero que Arafat, el líder de la OLP, lleva a cabo para tener una autonomía en Cisjordania, en Gaza, en Palestina, y un camino para crear un Estado propio, pero que luego fue boicoteado sistemáticamente por Israel. No vamos a entrar ahora en detalles, yo creo que ahora lo que nos interesa saber es cómo la política de Israel cambia, entonces se da cuenta de que no puede depender de los palestinos y empieza a traer cientos de miles, no unos pocos, cientos de miles de inmigrantes, principalmente rusos, argentinos e incluso etíopes, y los empieza a instalar en los territorios ocupados. Es decir, si los acuerdos de Oslo y todo el proceso de paz se había quedado que se iba a tratar de crear una entidad palestina, le empiezan a boicotear metiendo toda esta gente que serían los más radicales, además dentro de los sionistas. Y por ejemplo, los etíopes, pues empieza a constituirse la mano de obra barata, empieza a ser una casta inferior también dentro de Israel porque serán africanos negros, evidentemente.
Entonces, se va radicalizando. Toda esta gente que llega nueva a los territorios ocupados es mucho más radical y eso ha ido y ha seguido llegando todavía mucho más. Han sido tantas las colonias que han hecho que, bueno, son uno de que han cambiado incluso las características políticas en las elecciones. Ahora mismo gobierna el Likud, el partido de ultraderecha tradicional sionista, pero está gobernando con los partidos y que representan estas opciones más radicales, que son las de los colonos israelíes, como decía, pues asentados en los últimos 20, 25 años, 30 a lo mejor, pues sobre todo en Cisjordania. También hubo colonias en la Franja de Gaza, pero en 2005 las sacaron y la situación en Gaza fue cambiando. Vale, entonces ante la creación de estas nuevas colonias y el fraude que se percibía, que era el proceso de paz, pues surgió la segunda intifada, que esta ya, en la primera también hubo grupos armados también actuando, pero fue principalmente un proceso de no colaboración. En la segunda ya fue un proceso, se militarizó ya a los pocos meses y la resistencia no violenta tuvo que ser ya más defensiva, sobre todo basada en la presencia de activistas internacionales que iban a ayudar a los palestinos, por ejemplo, a coger las aceitunas, las campañas que había todos los años de ir a coger las aceitunas, o los grupos que iban a protestar contra el muro, que en este momento también, cuando Ariel Sharon crea un partido político nuevo, se sale del Likud, y la ideología política de este partido era crear una separación. Es cuando se crea el apartheid más puro y duro y ya se habla directamente, ya no se puede ocultar que estaba pasando el apartheid. Yo en 2004 ya escribí aquel libro de derechos humanos, ya se llamaba Crónica del Apartheid, porque ya era la intención clara de crear pues, un Estado segregado, con una segregación, una separación total, y lo decían así, que querían hacer un muro que ni los pájaros pudieran pasar, una separación total, porque no querían convivir con, con los árabes. Vale, se supone que la segunda intifada acabó en 2005 con el desalojo de Gaza y también pues, se retiró en Cisjordania parte del ejército, aunque realmente, bueno, pues las movilizaciones siguieron. Hay un caso emblemático de la resistencia no violenta que se llevó a cabo en esta época, un poco posterior ya, que es el pueblo de Bilin, que es un pueblo pues cerca de Ramala, un pueblo pequeñito de 400 habitantes que decidieron, pues dos o tres activistas empezaron a movilizar al resto de la gente y a hacer movilizaciones porque tenían el muro que le estaban haciendo en su olivar muy cerca del pueblo, les estaba quitando las tierras. Entonces empezaron a convocar manifestaciones pacíficas durante todos los viernes, salían de la oración y el pueblo ya iba a hacer en manifestación. Entonces empezó a tener apoyo de todo el mundo. Yo, por ejemplo, también estuve allí, pues, ¿qué año fue? 2007. eh, Estuve allí porque era muy conocido que un viernes pues, iba a haber movilizaciones en Bilín. eh, y, y luego ese modelo se lo conocía, el modelo de Bilín, fue copiado por otros pueblos y contando con el apoyo pues, de activistas internacionales, de israelíes, de israelíes nacionalistas, de pacifistas israelíes. Y bueno, fue un proceso un poco amargo, no acabó de triunfar del todo, no acabó de ser derrotado, pero por ejemplo en Bilín pues, fue un poco amargo porque aunque se ganó en el Tribunal Supremo que se quitara, vamos, en el de Israel, que se quitara, se ganó que se quitara parte no todo, pero se quitara parte del muro que iba por su territorio, pero hubo un muerto, uno de los chicos que organizaba. Basen Alfil, pues fue asesinado por una bala de goma. Entonces, bueno, era el alma ahí de la resistencia la gente se enfureció mucho. Eh, y la verdad que un final un poco pues agridulce. Es decir, la no violencia se ha empleado mucho, no ha funcionado, tampoco ha funcionado la resistencia violenta, no ha funcionado nada porque Israel es un país que realmente depende de la ayuda exterior, de los millones y millones y millones y millones que llegan sobre todo de Estados Unidos, pero también de los británicos. Entonces, le fue efectiva porque el objetivo que era en ese momento no era una campaña
ofensiva, sino que era una no violencia defensiva. Y hay que considerar, por tanto, que en ese sentido sí que era efectiva porque me permitía unir al pueblo, permitía que la gente se sintiera feliz resistiendo, que tuvieran un motivo en la vida y se organizaba no solamente, como decía ya, en un pueblo pequeño, sino que fue teniendo otro modelo. Y este modelo pues llegó también a Gaza, que Gaza se había quedado desde 2005 que salieron los colonos, se había quedado pues aislada y periódicamente pues ha sido víctima de bombardeos, pues la operación Muro Defensivo, la operación Margen Protector, como iban pues en 2008, 2014 bombardeando sistemáticamente. Allí hay que decir que políticamente Palestina se había dividido entre la opción de Fatah, que se veía ya como colaborar con la ocupación, porque se suponía que iba a tener autonomía, pero no tenía, al final estaban colaborando, y la opción de resistencia, porque jamás, de resistencia armada, porque jamás más que centrarse en otro, no sería como, aunque sea un grupo islamista, no es como el Daesh o ISIS, vamos, esto más, o Al-Qaeda, que estos curiosamente son aliados de Israel. En la guerra de Siria, los militantes de Daesh eran atendidos en hospitales israelíes, sino jamás se centraba más en esa opción de resistencia y también es cierto que ejercía cierto control social con sociedad anterior, pero más que centrarse en el islamismo, se centraba en la resistencia a Israel y por eso ha tenido tanto éxito ahí principalmente la Franja de Gaza, porque estaban mucho más oprimidos y no tenían otra opción más que pues, la idea de resistir. Bueno, como decía, esta propuesta de Bilin, de resistencia no violenta, movida por un montón de organizaciones, activistas internacionales, decir también que en Gaza pues no era tan fácil que hubiera activistas internacionales, vamos, no era tan fácil, no era imposible, porque las fronteras las controlaban totalmente Israel, no se podía llegar, pero hicieron en 2017, 2018 un año entero de movilizaciones que se llaman las marchas por el retorno, que se hicieron, iban a los muros, al muro que rodea Gaza, pues a reclamar el retorno a su tierra. Y, y ahí pasó lo mismo, fue un año hay muchas fotos famosas, muchos vídeos, imágenes que se grabaron en esas movilizaciones, en las que se quemaban neumáticos, muchas nubes negras por de fondo y salen palestinos bailando, haciendo bailes tradicionales, salen tirando con la onda, bueno, es una imagen que cuando se la ve se reconoce de ese contexto. Sin embargo, a pesar de que eran pacíficas, que no estaban organizadas por Hamas y que no eran terroristas, que no eran grupos armados, eran gente que acampaba junto al muro para mostrar al mundo su determinación para volver, pues iban siendo asesinados silenciosamente por francotiradores que había desde de Israel y hubo más de 300 muertos. Entonces, bueno, eso acabó un poco acabó agotándose. Porque también la situación de Gaza, pues no se permitían entrar libros, no se permitían entrar instrumentos musicales, elementos de higiene, pues era una situación que estaba controlada totalmente por Israel y la situación pues, cada vez iba a peor, con la intención precisamente de provocar un estallido armado, porque la intención de ese impresionismo ha sido destruir, vamos, quedarse con todo el territorio. Y sobre todo ya que desde que 2011 se descubrió que había hidrocarburos en la zona, gas en la costa de Gaza, en la margen de Chipre también, pero en la de Gaza, pues más interés de Estados Unidos y de Israel por quedarse con la zona, expulsar a los palestinos. Y cuando empezó el ataque, pues ya todo el que conoce un poco esto se veía que, que además, bueno, si queréis eso ya hablamos un poco más en el debate, pero bueno, el ataque todavía no se sabe qué pasó, el ataque de Hamas. Hamas dice que ellos hicieron un ataque sobre militares, que sus milicianos son muy religiosos, que no atacaron civiles, que los civiles que atacaron eran colonos paramilitares armados, que no violaron gente, y solamente secuestraron militares para hacer intercambio de rehenes, porque como sabéis, la ocupación israelí pues tiene miles de presos, incluso 1.000 niños se estima. Por delito, tienes un delito que es detención administrativa, te pueden detener simplemente sin haber hecho nada, o a los niños en el caso por tirar piedras a los tanques, a pesar de que de que no hagan nada. Y, y bueno, esa era la estrategia de siempre de Israel, que provocar esa erupción violenta para luego poder ellos hacer sus ataques. Siempre han ido haciendo los ataques un poquito más grandes y ahora por diferentes motivos pues les ha interesado ya quedarse con todo Gaza. Han creado
la imagen de que ha habido un gran atentado del 7 de octubre, cuando fue pues una operación militar más estrictamente militar. Y eso, bueno, ya se irá sabiendo. Eso lo sé, vamos, es lo que se dice desde principalmente el periódico Haaretz de Israel, pues como los muertos que hubo por ejemplo, en el festival de música fueron creados por un helicóptero israelí, como ha habido ayer o antes de ayer, el otro día salía ya un general israelí diciendo, asumiendo que habían disparado los muertos que había habido en los kibbutz donde había secuestrado rehenes, pues los había creado ellos disparando con tanques, y un poco eso se acabará sabiendo. También no han encontrado testimonios de mujeres violadas por los milicianos, porque, bueno, ahí coincide lo que dice Jamás, de que no ha habido. Lo cierto es que la noticia ha salido que no estaban teniendo problemas que no encontraba. Y un caso claro pues, de cómo se manipuló esto fue cuando los primeros días, o el primer día o el segundo, se dijo que habían decapitado niños, lo retuiteó el presidente Biden, y luego a las horas la Casa Blanca dijo que no, que era un fake, pero ya se había creado la bola, sabían perfectamente que es un modus operandi, ¿no? Operandi, ¿no? Para crear un conflicto. Esto ya sería otra parte de la visión del conflicto, de cómo se inventan las guerras, los casus belli, pues toda la manipulación en muchas guerras lo hemos vivido. Y ya vamos a dar paso al debate, ¿no? Yo creo que un poco toda la línea esta histórica que hay ahí estaría, y vamos a profundizar un poco lo que os interese. Muchas gracias, Jesús. Muchos datos, mucha historia, pero el conflicto es largo y lógicamente requiere pararnos a entender el proceso histórico. Entiendo que hay un interés especial por parte de los asistentes en conocer bien la historia de la resistencia no violenta, en este caso, y abrimos la palabra a todos. Si queréis, podéis ir pidiendo en el chat la palabra, o si veis que de momento no hay palabras, ya podéis abrir el micro, y se trata en un primer momento, hacer preguntas y luego ver si vamos enganchando un diálogo. Tenemos media hora como mucho, así que vamos a aprovechar el tiempo. Os invito a todos a que participéis, que las preguntas sean concretas, y también le voy a pedir a Jesús que responda concretamente para tener máximo tiempo para el diálogo y las preguntas. Así que vamos allá, tenéis la palabra. Quien quiera hablar, quita el micro. Clara, ¿tú querías hablar? Hola, Pues, adelante. sí, muy buenas. Aquí estoy. Bueno, muchísimas gracias. Lo primero por la charla, ha sido muy interesante. Y yo tenía una pregunta, sobre todo con esta parte final, un poco de la narrativa. Creo que quiero pensar que a la mayoría o a mucha gente nos horrorizan las cosas que estamos oyendo de la violencia que se está cometiendo en Gaza, pero tengo la sensación y me gustaría que nos comentara si él cree que es así, de que en los últimos años esta narrativa de Israel como víctima, al final, ha ido calando más en ciertos sectores. Y en ese sentido, si cree que es por eso ¿por qué ahora? ¿Por qué este cambio de un conflicto que lleva al final años ahí, años latente? ¿Por qué piensa que puede ser ahora un momento de mayor violencia y de mayor movimiento? Gracias. Vale. Sí, ahora hay una de las circunstancias que hay era que el gobierno era el Likud, el partido de derecha, pero también estaba en coalición con los partidos ultras de los colonos. Son los ministros estos que hablan de lanzar una bomba atómica y cosas así. Entonces, en Israel estaba viviéndose un momento de crisis interna. De hecho, pues a Netanyahu ya lleva, bueno, muchos años en el poder, se le estaba acusando de corrupción, iba a ser juzgado a gente de su familia, y no sé si el mismo incluso, y estaba haciendo una ley
reformar el sistema judicial para que el presidente pudiera controlar el Tribunal Supremo. Entonces sería la final de la separación de poderes y se decía en septiembre que Israel estaba al borde de una guerra civil entre pues, los laboristas o la izquierda sionista, por decirlo así, que es lo que han sido partidarios de dejar un poco vivir a los palestinos, de separarse, son sionistas, no quieren vivir juntos, pero separados y dejarlos vivir, ser un poco la izquierda sionista, por decirlo así, frente a los ultras que dicen no solamente que tiene que expulsar a los palestinos del resto de Palestina, sino también de que quieren llegar hasta los Éufrates, incluso el Sinaí y más, que quieren controlar todo Oriente Medio casi. Así se puede decir. Entonces, ese sería un factor que le interesa a Netanyahu, crear un gran conflicto pues para mantenerse y aferrarse en el poder. Otro factor sería Estados Unidos. Estados Unidos está viviendo ya una crisis económica, Alemania también, principalmente, bueno, está subiendo el precio de los materiales, de todo, la industria la controla China, es un momento geopolítico en el que el modelo de capitalismo, este extractivista, en el que se basa en extraer recursos de otras partes del mundo, traerlos hacer con mano de obra barata, hacer productos, venderlos, todo ese modelo se está llegando a un fin por dos motivos, por el cambio climático, pero también por el agotamiento de los materiales. Se va a acabar el petróleo, se va a acabar, pues el zinc, el cobre, todos los minerales, metales se están acabando. Hay al ritmo actual, pues hay para la mayoría de ellos, pues 40 o 50 años. Y entonces Estados Unidos ya tenía esa crisis ahí económica encima. También hay que ver, bueno, por el COVID, la que hubo después. Entonces como tiene esa política también ultraliberal, pues tienen pocas de hacer políticas públicas y una de las tienen es tradicionalmente en Estados Unidos es la industria militar. Pues hay ciudades enteras que viven de las armas. Habían logrado prolongar, vamos, o para parar un poco la crisis con la guerra de Ucrania, ayudando a Zelensky y a la resistencia de Ucrania. Y ya cuando ya no colaba más esa idea, pues necesitaba otra inyección de dólares allí en su economía, pues gracias a esta otra guerra y sobre todo sabiendo que hay otra vez, otro tema sería el control de los hidrocarburos que hay detrás. Si hay en Gaza hidrocarburos, volaron ya se puede decir abiertamente, volaron el Nord Stream que suministraba a Alemania desde Rusia. A Irán le tienen, que también provee gas, le tienen bloqueado le tienen, vamos, ¿cómo se dice? Vamos, que no puede, sanciones internacionales, no puede comerciar. Entonces ya pronto quieren que Israel y Estados Unidos sean los suministradores de gas a Europa, que es muy independiente de gas. En España se consume, pero no tanto, pero en Europa se consume mucho más. Y eso yo creo que van por ahí la historia. Son intereses económicos que hay detrás y políticos, porque para mantenerse en el poder, tanto como Biden como Netanyahu les venía bien. Perdona que me he enrollado, que me queréis en concreto. No, nada, muchas gracias. Solo un pequeño matiz. Entonces, no sé si cree que ha habido, que ahora mismo hay más gente que compra esta narrativa pues de lo que estamos viendo, de que al final Israel solamente se está defendiendo, que es algo proporcional, que es su derecho y cosas de ese estilo. O eso se mantiene un poco. Sí, esa es la narrativa. Primero, hay el derecho a defenderse, es un poco absurdo porque es la potencia ocupadora, la agresora, y se puede ver pues, con toda esta historia que hemos visto desde ya 1920 que eran las primeras milicias, pero también el otro mito sería el derecho, la idea de que los judíos son perseguidos porque hay un antisemitismo y que la única manera que tienen de defenderse y sobrevivir en el mundo es crear un estado propio, cuando son falsos. Por ejemplo, en Estados Unidos viven perfectamente integrados en la sociedad, en Argentina, en Rusia la verdad es que pero no están tanto, pero hay muchos sitios donde, o ya en Europa, ya ese antisemitismo ya no existe, porque no hay esa idea ya nacional, la idea de nacionalismo en Europa ha cambiado y no fue nunca una persecución, como decía, del siglo XIX, no era tanto por religión, sino por identidad nacional.
Por tanto, bueno, la narrativa ellos mantienen la misma. Alemania está muy fuerte ahí con esa narrativa, en Francia también. Y bueno, ahora a través de la contranarrativa se está volviendo también, por ejemplo, vemos que el rey y el Borrell han ido defendiendo la idea de dos estados, que es absurdo porque no quieren, los sionistas no quieren convivir no van a dejar nunca, tendrían que sacar todas las colonias que están construyendo, no van a dejar nunca vivir a un estado palestino. Entonces la única solución que siempre vamos, siempre, ¿no? Que ya decía desde hace muchos años, era la de un estado plurinacional democráticamente para todos. Y luego estaría el tema de la devolución de las tierras robadas y el derecho al retorno, claro. Vale, gracias. Hay dos palabras desde Burgos, Rodrigo, y luego vamos a Ciudad Real con Sergio. Muy breve, intento ser. Sin entrar en el debate en el que la narrativa y la imagen de la intifada, desde el punto de vista de la no violencia, sería cuando menos no clara, que es el discurso que ha llegado, ¿no? De que es la violencia, el tirar piedras, te quería preguntar por experiencias judías y palestinas unidas contra la ocupación o por la paz que tú conoces, y también en sentido experiencias en Israel de oposición a esta política invasiva. Estoy pensando, por ejemplo, en las deserciones del ejército. Sí, sí, sí. Desde muy temprano ha habido ya siempre israelíes que no son sionistas, que se han movilizado, e incluso los hay que se consideran palestinos para no considerarse pues israelíes. Y perdón, principalmente, pues que la mayoría de las acciones que se hacen suelen tener palestinos, suelen tener internacionales, suelen tener activistas israelíes. Eh, Concretamente, pues, por ejemplo, el movimiento ISM, Movimiento Internacional de Solidaridad, organizaba un montón de acciones, eran palestinos, estaban apoyados, es que necesitaban de ese apoyo de Israel, pues, para que pudiéramos entrar, por ejemplo, activistas internacionales. Y es una minoría realmente en Israel, pero es una minoría que los ecologistas se mueven contra la ocupación, los anarquistas, todo está organizado pues para ayudar a ir contra la ocupación. Y en Israel pues ha habido también hay muchos tipos de pacifismo. Está, por ejemplo, una organización muy conocida, muy antigua, que surgió con la guerra del Líbano, que es Peace Now, eh, pero que sería un poco dentro del esa criticaba pues la guerra del Líbano y luego ha criticado otras guerras, pero desde el punto de vista sionista. De ahí se salieron pues los más críticos, crearon otra que sería Ibes-Gush o Besgul, perdona por no tengo ni idea de pronunciar hebreo, y pues Uri Avneri sería un activista famoso ahí, que estos apoyaban la objeción de conciencia, y en la objeción de conciencia pues hay muchos tipos diferentes. Te recuerdo cuando estábamos allí en los talleres que nos hicieron allí los insumisos, pues están los refuseniks, que es una palabra rusa, pero esos son los militares que se niegan a intervenir en los territorios ocupados. Serían esta idea, como decía antes, del laborismo, y serían, pues, quieren que haya Israel solo para judíos, pero que no quieren ocupar Cisjordania o Gaza. Luego están, pues, también los insumisos, los objetos de conciencia pacifistas que ya no quieren promover ni colaborar con ningún tipo de ninguna manera con el ejército. Y luego pues hay también pues objetores más que no quieren enfrentarse al Estado. Hay otros objetores que son drusos, de otra comunidad religiosa que hay menos conocida por la zona, en Líbano principalmente y Palestina. Y bueno, hay un movimiento muy activo, pero muy pequeño numéricamente, y ahora está totalmente invisibilizado por toda la violencia, evidentemente. Incluso ahora cuando salen protestas, pues son más contra Netanyahu, pero por el tema de los rehenes, porque no está que no por las antimilitaristas, porque también tienen pues mucha persecución. Las mujeres de negro llevan muchísimos años también manifestándose, creo que era todos los viernes o los sábados, no me acuerdo qué día de la semana, se manifestaban pacíficamente calladas, y eso dieron lugar pues, a que se extendiera el grupo de mujeres de negro por todo el mundo, una forma de protesta pacífica de mujeres, y esas contaban allí en Israel que les solían escupir.
que no eran de agresiones, de pegarles allí en la calle, pero que les escupían mucho, bajaban la gente de los coches, las escupía cuando estaban allí en la autovía con los carteles para que lo viera la gente. Y bueno, ha sido, como decía, pues ha sido muy importante siempre el apoyo a Israel y de los activistas israelíes y de los internacionales. Bien, ir pidiendo la palabra. Ahora creo que Sergio desde Ciudad Real. Ir por favor pidiendo la palabra a los que queráis hablar para que tengamos claro quiénes Sí, son. no, pues más o menos creo que está contestado porque se ha adelantado a mi pregunta. Que quería preguntar sobre la objeción de conciencia, que creo que es un movimiento muy potente en Israel y que lleva muchos años, pero que no sé si tiene noticias de lo que está pasando con ellos últimamente. Ha dicho que están bastante invisibilizados. Igual que Mujeres de Negro, que creo que es el origen de los diversos grupos que luego se han extendido por la antigua Yugoslavia y bueno, ya han llegado hasta aquí, ¿no? Pero que creo que se han originado ahí. Entonces, tenemos un poco la sensación de que hay movimiento, pero luego en estos momentos ya de crisis no es fácil saber cómo se encuentran, en qué situación están y lo que están haciendo y nada más. Pero bueno, básicamente está contestado. Ya está. Y bueno, decir ahí que la Internacional de Resistentes a la Guerra, la IRG o World Resistance International, pues lleva ahí en contacto, es la que suele dar visibilidad a estos objetores. A mí me han llegado pues, vídeos de dos chavales que estaban negándose a hacer el servicio militar, vamos, a ir al ejército, que no queremos más de Gaza, y estaban en un discurso bastante potente. Pero eso, es a través ya ahora con el mundo pues, actual más de lo que nos llega por redes sociales y lo que podamos difundir. Por ahí eso es la parte de contrainformación. Luego, pues bueno, pues lo que se puede hacer por libros y por ahí. No hay más palabras de momento. Si queréis plantear, es el momento. Bueno, yo, siguiendo un poco la reflexión que se planteaba al principio de qué posibilidades hay ahora de resistencia no violenta, desde Gaza ahora mismo ninguna, porque matan a violentos y a no violentos, matan a todos. Yo creo que ahora es el momento de la comunidad internacional de presionar a los propios gobiernos que están teniendo pues, posiciones muy consintiendo. España seguramente por la presión social que estamos haciendo, pues está teniendo, pero luego está mantiene la misión en Líbano, que al fin y al cabo lo que hace es defender a Israel de Hezbollah y otro grupo, y también decían que iban a enviar al Mar Rojo. Entonces lo que hay que hacer es seguir con la presión para que el gobierno no pueda colaborar. Y desde ahí, desde cada país, pues seguir. Empezar, pues ahora yo creo que aquí, por ejemplo, hemos estado haciendo mucha campaña de sensibilización y ahora ya van a empezar a hacer más boicot. Está la campaña BDS, boicot, desinversiones, sanciones, lleva mucho tiempo, es de origen palestino, pero es internacional y, y se centra mucho pues, en formas no violentas, en la que estudia los productos como con los israelíes, cómo estamos colaborando muchas veces indirectamente y yo creo que es si alguien quiere organizar una campaña pues, no violenta de apoyo a Palestina, pues lo primero sería contactar con BDS en una charlita que explique un poco lo que se está haciendo ya, no solamente, es que bueno, desde aquí es lo que boicot, desinversiones, acciones, y luego también pues ya en otros sitios, pues también movilizaciones como había ayer, ¿no? Con jugaba el Maccabi, el equipo de baloncesto de Israel en Madrid, pues hubo ya movilizaciones y otro tipo ya de desobediencia civil incluso, pero la gran campaña de que lleva mucho tiempo, que fue efectiva con la apartheid de Sudáfrica, la de boicot. Estamos en los últimos minutos. Si alguien quiere plantear alguna cuestión, aquí está también el tema de qué podemos hacer desde España, cómo podemos potenciar la no violencia desde aquí y todo esto. Si alguien tiene alguna cuestión, es el momento ahora, porque nos quedan 5 o 10 minutos para ir cerrando y así exprimimos un poquito más a Jesús. A la una, a las dos, ¿alguien quiere hablar? Sí, yo. Sí.
Jesús, escuchándote un poco en la historia, es bastante descorazonador, pero vamos, lo que es lo que es. Y además te agradezco la información, aunque también anteriormente nos iba llegando. A mí sí me preocupa mucho esta presión al gobierno, porque nos planteamos acciones no violentas en la subdelegación, ante la subdelegación del gobierno aquí en Granada, y esperamos que se haga en otras partes también. Pero ¿cómo presionar? ¿Se te ocurre o se han hecho actos en otros sitios o no? No sé si... ¿En otros países dices o en...? No, o en- si sabes, en otras partes de aquí de España o en otros países se están haciendo acciones de ese tipo. Nosotros nos estamos planteando hacer acciones un poco así constantes y silenciosas, parecido a lo de las mujeres de negro, que estamos todavía preparándolo, pero no sé cómo poder presionar al gobierno. Sí, yo creo que es importante pues ir poco a poco y ir aprendiendo a hacer bueno, ir creando la red de apoyo e ir aprendiendo a hacer ese tipo de acciones. Así creo que hablas de, sí, de acciones directas no violentas. Sí, llegan, algunas se han hecho en Estados Unidos, los judíos por la paz, ¿no? Bueno, es que hay varios grupos de judíos, pero se han unido han hecho acciones muy potentes de bloqueo de la estación de tren de Nueva York, por ejemplo. Se salió hace, y están haciendo pues esto, la campaña No es mi nombre, y sobre todo interesante pues, son los judíos que están cambiando, dando la vuelta a la narrativa y ir creando redes. También decir que esto tiene pinta de que va a ser el principio de una tercera guerra mundial. Es muy triste decirlo, pero no, a lo mejor no tiene esa característica como tuvo la primera y la segunda, y es más parecida a una guerra fría, con conflictos en diferentes sitios. Pero bueno, ya es estamos, como decía, en una fase del capitalismo que se está deshaciendo, una crisis de materiales, una crisis climática que tendríamos que estar sentados en ella, y se está optando por la solución de la guerra, que va a agravar un poco más todo eso en vez de solucionarlo. Y además lo solucionaría solamente para unos años, porque luego después no tiene continuidad. Entonces ya pues hay que otra vez volver a crear todas esas redes de activismo, de unirnos con grupos diferentes, en algunos momentos pues más amplios, de plataformas de apoyo a Palestina amplias, con diferentes visiones, y en otros momentos pues más centrados en campañas específicas de no violenta, cada uno con sus propias tácticas y estrategias. Pero hay tiempo, porque esto va a ser largo, y ir volviendo pues a los grandes ciclos de movilización que hemos tenido en este país, pues cuando la guerra de Irak, pues o recuerdo de los últimos, ¿no? Eh, pues eso, va a haber que volver a movilizarse en todos ya los ámbitos. Bien, vamos Bueno, a dar una palabra más. Ahí Vera está diciendo que ellos están trabajando en actos, charlas y actividades, y también que estamos en un momento global. Muchos de los aquí presentes estamos trabajando en distintas actividades también, y yo creo que aquí hay un llamamiento muy claro a unir fuerzas y sobre todo a mantener constancia, y quizás de forma cada vez más creciente, porque esto va para largo, ¿no? Hussein pide la palabra, será la última palabra, y luego ya vamos cerrando un poco todo este acto. Hussein, cuando quieras. Pues un saludo para todos y un agradecimiento especial para Jesús por su exposición, y también a ti, Moisés, y a todos los que habéis organizado este evento. A mí me gustaría preguntar a Jesús, que es una invitación a una reflexión colectiva, en una situación como la Palestina, pero no exclusivamente, en donde tenemos una cultura legal, jurídica, tanto a nivel de cada país como sobre todo a nivel del derecho internacional, que cuando una potencia ocupante invade un país, lo ocupa, y en este caso incluso la ocupación es una ocupación sucesionista, ¿no? Quiere suceder al pueblo
autóctono, expulsarlo para ocupar su sitio. No es una ocupación como entre comillas, la tradicional, ¿no? Ocupas un país, robas sus riquezas y llegado el momento te piras, ¿no? Es lo que es como hicieron los británicos pues, en América del Norte, como hicieron en Australia, en Nueva Zelanda. Es decir, que se busca aniquilar al pueblo original, ocupar su sitio. Y claro, el derecho internacional habla del derecho al derecho a la autodefensa, ¿no? Por todos los medios al alcance, inclusive el derecho a la lucha armada. Visto esto desde una perspectiva no violenta, de los que creemos que es necesario priorizar siempre la lucha no violenta para resolver los conflictos. ¿Se puede hablar de que es incompatible o los movimientos no violentos tenemos que reconocer este derecho y luego ver pues, las posibilidades de no violencia si pueden dar mejores resultados? Es decir, no sé si se entiende un poco la invitación a esta reflexión, porque se puede percibir que a Sí, veces la no violencia es como si fuera contraria a la lucha por la libertad de un pueblo cuando no le dejan otra. Tú mismo has dicho, y muy acertadamente, que hubo unas marchas llamadas las marchas del retorno en los últimos años en Gaza y que cada viernes terminaban con decenas de muertos, ¿no? Entonces, cuando se le dice a los palestinos, pues intentad por la vía no violenta, te dicen, hemos intentado en Belén, en Mali, en infinidad de casos. El mundo cuando no oye ruido, pues no hace caso. Entonces, la reflexión, no sé si te unes a nosotros a esta reflexión y ver cómo lo ves, cómo compaginar el derecho de los pueblos a la autodeterminación y a luchar, incluso de forma armada, por su independencia y su libertad, y entre una perspectiva no violenta de resolución de los conflictos. Gracias. vale, sí, bueno, lo primero es no solamente ya el derecho, sino la necesidad de reconocer esa necesidad que hay de resistencia, sobre todo a una agresión tan grave. Y pues bueno, es un debate que hay tradicionalmente, surgió a nivel así muy potente, ya estaba de antes, evidentemente, pero creó mucho conflicto en el movimiento pacifista internacional, en la Guerra Civil Española, entre los que decían que había que apoyar al bando republicano y los que no. Y luego en la Segunda Guerra Mundial hubo escisiones, gente de objetores tradicionales de la Primera Guerra Mundial se salieron de los grupos pacifistas. Y más o menos a partir de ahí se llegó a un consenso que sobre todo pues en esta organización, la Internacional Resistente a la Guerra, la IRG, viene a decir que no se puede, se critica toda la violencia, luchamos contra la violencia, pero no se puede poner en el mismo nivel la violencia del opresor con la del oprimido, la del colonizador con la del colonizado, y reconocer esta resistencia, ese derecho a existir, porque realmente es resistir. Incluso Gandhi pues tenía frases de como prefiero un cobarde, no prefiero a un violento a un cobarde. Es decir, lo primero es tratar de movilizarse como sea. Y nosotros como organizaciones y que nos interesa la no violencia es eh, tratar de apoyar, porque la no violencia, como decía, necesita unas condiciones. Entonces, nuestro papel ahí es favorecer, tratar de ayudar a esas condiciones para que se pueda dar esa resistencia no violenta y apoyarla con nuestras propias acciones. Aquí, en este caso, ahora va a tocar movilizarnos en el extranjero, vamos, en el extranjero fuera de Palestina, pero básicamente es eso, no discriminar los tipos de violencia que hay, es decir, nuestro enemigo es toda la violencia, pero una violencia genera otras, y los palestinos han intentado por mil veces la no violencia, ha fallado, han intentado la violencia, les ha fallado todo, porque se enfrentan a un poder muy poderoso. Entonces hay que ayudarlos pues, a crear esas dinámicas, porque la no violencia no, aparte de ser más efectiva, lo que crea es una sociedad diferente, como decía, pues, o que había fallado o había quedado un poco agridulce en Belén, pero, había unido al pueblo, le había dado unos años ahí de espíritu combativo, de resistencia, de alegría, dentro de toda esa situación que les estaban quitando las tierras. Pues bueno, pues se crean redes, y sobre todo se crean espacios horizontales, se crean luchas contra la opresión interna también que se puede dar en las propias sociedades. Bueno, es una dinámica que es la que nos interesa potenciar para el mundo que queremos construir. Y por ahí luego cada colectivo pues, tiene que tener sus reflexiones, claro, sus debates,
sí, en mil debates he estado yo de violencia, no violencia que hacemos en diferentes colectivos siempre. Tenemos que ir cerrando. Ahora se están activando las preguntas. Óscar, ¿puede ser rápido? Sí, hola, buenas tardes. Que he llegado tarde, quería haberlo grabado, pero bueno, lo que he visto, yo creo que la única manera de, de presionar es haciendo una huelga, por ejemplo, de celo o algo que, porque manifestaciones puedes hacer una a la semana, más o menos, pero eso no presiona tanto, sino una huelga de celo de, pongamos, miles o millones de gente, pues yo creo que se presionaría bastante, creo, es mi opinión, no sé qué decir vosotros. Sí, sí, yo creo que hay que llegar a eso, pero hay que ir creando la posibilidad de convocarlo y que no sea un fracaso, porque el problema de las huelgas es que si no las secunda la gente, entonces hay que ir pues, poco a poco creando las condiciones, creando la movilización, y primero tiene que haber grandes manifestaciones como la del día 27, que se vea una demostración de que hay una voluntad y luego tiene que ir habiendo pues, ese otro tipo de acciones para ir lo más efectivo. Va a acabar siendo una gran huelga, que es al fin y al cabo un proceso de no colaboración y un gran boicot, pero hay que ir creando esa red, ese trabajo que bueno, ciertamente pues nos ha pillado un poco el movimiento, ya un poco todo, estamos muy desmovilizados. Entonces hay que volver a movilizar todos esos grupos afines que pueden ir apoyando para que, por ejemplo, se cree una huelga y en mi instituto pues no sea yo el único que la haga, que los compañeros tengan información y que se vea que es posible, que merece la pena y bueno, un trabajo que sí, va por ahí todo. Bien, pues con esta llamada a que queremos las condiciones para que sea posible avanzar en la no violencia, y esto es un trabajo a largo plazo, pero también un trabajo que requiere intensidad permanente. Vamos a ir cerrando este acto agradeciendo a Jesús, a nuestro amigo Chuchi Zamarra, como le llamamos los amigos. Pero quiero terminar con un poema que el mismo Jesús Castañar, con el que introduce el libro, para que nuestra última palabra sea tener presentes a ese pueblo masacrado, que es el pueblo palestino. Y Jesús introduce un poema popular palestino, con el que introduce el libro, y desde ahí, si os parece, leyendo este poema y haciéndonos un poco eco de los sentimientos de este pueblo que tanto sufre y del que ahora también nosotros tenemos una responsabilidad moral con ellos. Se llama Cuidadores de Semillas. Dice: quemad nuestra tierra, quemad nuestros sueños, verted ácido en nuestras canciones, cubrid con serrín la sangre de los nuestros asesinados, abogad con vuestra tecnología, ahogad con vuestra tecnología el clamor de todo lo que es libre, salvaje e indígena. Destruid nuestra hierba y nuestro suelo, asolad alquerías y aldeas que nuestros mayores construyeron. Los árboles, las casas, los libros y las leyes, toda la equidad y la armonía. Arrasad con vuestras bombas los valles, borrad con vuestros editores nuestro pasado, nuestra literatura, nuestra metáfora. Desnudad los bosques y la tierra hasta que ni el insecto, ni el ave, ni la palabra encuentre rincón alguno donde refugiarse. Haced eso y aún más. No tengo miedo a vuestra tiranía, no desespero nunca. Y es que guardo una semilla pequeña pero viva, que voy a guardar con cuidado y a plantar de nuevo. Muchas gracias a todos los asistentes. En unas horas tendremos esto colgado en la web y en la plataforma de vídeo del colectivo No Violencia. Nos emplazamos a seguir activos cada día en este trabajo. Muchas gracias a todos y muchas gracias especialmente a Jesús por tu disponibilidad siempre y por ayudarnos a dar un paso en esto. Tenéis ahí el WhatsApp por si queréis ir poniendo alguna cosa y nos despedimos. Gracias. Vale. Yo daros las gracias a vosotros, a todos los que habéis estado aquí, al colectivo No Violencia también por permitirme hablar con este enfoque. Normalmente
estamos dando ahora muchas charlas, pero son sensibilización y el enfoque este en el, pues el que me motiva, el interesante, el desde la perspectiva no violenta y sacar a la luz pues toda la historia y todo lo que hay ahora y lo que se puede hacer. Un saludo. Muchas gracias y os animo a leer el libro para continuar profundizando en estas cosas y nos vemos en nuevas convocatorias que por lo menos desde el colectivo vamos a ir ofreciéndose en los próximos días. Si alguien quiere dejar su contacto para que le llegue el boletín de actos, pues lo escribe ahí y les mandamos el boletín de todo lo que estamos organizando.